Es seguro una de las imágenes que guardan en su retina los españoles que han superado la barrera de los 50 años. El Nodo, el noticiario documental que durante casi 40 años sirvió al régimen para difundir sus valores, una información triunfalista de los aliados contra el comunismo, la exaltación de Franco o noticias con el filtro previo de los censores. El 4 de enero de 1943 se proyectó el primer número. Desde entonces y hasta 1975 se exhibieron más de 4.000 programas en los cines de toda España, donde era obligatoria su proyección antes de cualquier pase de película. Informe semanal recuerda los orígenes y transformación del Nodo en su medio siglo de vida. Para los españoles que hayan pasado esa barrera en ocasiones difícil de los 40 años, esta sintonía les supondrá recuerdos, añoranzas y un variado muestrario de emociones. Infancia, juventud, colegio, la pipera de la esquina, los cigarrillos por unidades, Roberto Alcázar y Pedrín, Diego Valor, dos hombres buenos en la radio, todo ello tendrá siempre un eco resonando. La sintonía del maestro Manuel Parada, del noticiario cinematográfico Nodo, el Nodo para todos los españoles. El noticiario español viene a ocupar su puesto de trabajo y de divulgación en esta empresa honrosa junto a los camaradas de la prensa y de la radio. El 17 de diciembre de 1942 fue creada la entidad de noticiarios y documentales cinematográficos Nodo con el fin de paliar la carencia de información gráfica que tenía el régimen triunfador del general Franco tras la Guerra Civil. Las operaciones de selección, montaje y sincronización se realizan rápida y eficazmente. Esta entidad, recién creada, tenía la exclusividad absoluta de temas e imágenes y además la obligación por parte de los cines de exhibir los noticiarios. Rápida por todo el ámbito nacional. Realizaremos un esfuerzo constante para cumplir sin desmayo el lema de nuestro noticiario: el mundo entero al alcance de todos los españoles. El 4 de enero de 1943 se proyectó el primer número del Nodo. Su contenido, evidentemente, estaba en perfecta armonía con los años y el régimen de aquellos tiempos. Ambientes Todos nos navideños. sentimos un poco niños ante el misterio y la fantasía vuela ingrávida ante las figuritas de barro pintado. En toda España las mujeres de la falange... El aguinaldo para la División Azul. A un simpático y agradable trabajo, la confección de paquetes individuales de aguinaldo destinados a los heroicos voluntarios de la División Azul. Un partido de fútbol entre una selección del Ejército del Aire italiano y nuestro Atlético de Aviación. Y también la llegada de uno de los militares más populares en aquellos tiempos, el teniente general Muñoz Grandes, procedente del frente de Leningrado. Estas eran algunas de las noticias que pudieron ver en los cines los españoles en aquel difícil año de una España de vencedores y vencidos en la que todos eran perdedores. Para comprender la popularidad, seguimiento y éxito del Nodo, hay que entender algo que, a pesar de lo obvio, hay que destacar. La televisión no existía. La única forma de tener acceso a una fuente de imágenes con la aportación a la cultura gráfica que esto puede connotar era a través del Nodo y su información. Esta información tenía un solo color y era a través de los poderosos filtros censores del régimen por donde debería pasar. La División Azul, por ejemplo, era tan solo España luchando contra el comunismo.
al margen de la alianza que esto suponía con la Alemania nazi. La artillería de todos los calibres cañonea violenta y eficazmente las posiciones soviéticas. Pero la artillería alemana, empleándose con matemática precisión, pero las fuerzas enemigas se estrellan día y noche contra estos bastiones que defienden a Europa. Prosigue incansable la lucha de las fuerzas alemanas contra el comunismo enemigo, que jalonan la nueva derrota de los siervos de Stalin. El verbo era encendido, grandilocuente, de adjetivo soberbio para lo propio e implacable para el enemigo. España entonces, aunque pretendidamente neutral y no intervencionista, observaba el mundo y la guerra que vivía a través de imágenes cedidas por Alemania e Italia, el llamado eje junto a Japón. Se decidió que a imitación de los alemanes y con la experiencia de ellos, pues aquí se suprimieran los noticiarios que se exhibían, que eran el propio alemán, Actualidades UFA, el Luce italiano y el Fox americano. Es decir, se acabaron opiniones sobre la guerra y sobre la no guerra, que uno opine blanco y el otro negro. Noticiario único español, y así en él damos las informaciones que nos parece adecuada, orientadas de la manera que consideramos más oportuna. La aviación angloamericana vuela hacia Sicilia. Entre el 11 y el 12 de julio de 1943 tuvo lugar uno de los acontecimientos que determinarían el final de la Segunda Guerra Mundial: el desembarco aliado en la isla de Sicilia. Las tropas aliadas prosiguen su avance hacia Mesina. Catania, Siracusa y Augusta, los principales puertos de la isla, fueron tomados por la infantería de marina de los Estados Unidos sin que el ejército italiano ofreciera apenas resistencia ante el estupor alemán. Las imágenes de este desembarco fue el primer testimonio que Nodo ofreció desde la perspectiva aliada. Ofrecemos a los espectadores de Nodo el más sensacional reportaje cinematográfico presentado. A partir de entonces, Nodo comienza a ofrecer imágenes de las ofensivas del ejército norteamericano en el lejano Pacífico. En el Pacífico Central, con evidente riesgo de su vida, el operador va... Las islas Salomón, Guadalcanal, Iwo Jima, la batalla en Midway, son observadas en toda la grandeza y tragedia que aquellas páginas de la historia contienen por el espectador español. Imágenes posibles gracias a la temeridad y heroísmo en ocasiones de los operadores de cine, reporteros gráficos a quienes debemos todos estos documentos. Profesionales con los que España ha contado en gran número. El trabajo era bonito e ingrato a la vez, por lo duro que era la vida de un reportero entonces de Nodo. Por los medios de locomoción, que eran muy antiguos, muy lentos, el material que teníamos nosotros de cámaras que eran muy antiguas, hacía mucho ruido, y era un trabajo duro, por los viajes, que siempre estaba de viaje, que llegaba a estar 250 días fuera de casa. En 1945 aparece el primer Imágenes. Con este nombre, Nodo comienza la producción de documentales de 10 minutos de contenido monográfico y que se proyectaban junto al noticiario. Cámara, Nodo en color, escena primera, toma primera. 4 años más tarde comenzaron los primeros trabajos en color. Los españoles tenían una cumplida y casi siempre triunfalista información. A esta exigencia de carácter técnico y estético, incorporamos la información y el reportaje a esta modalidad cinematográfica. Nuestros más insignes artistas de raíces que brotan de lo más profundo e íntimo de nuestra España, hasta el gol de Marcelino en 1964. Va a marcar el tanto triunfal a los 39 minutos del segundo Nuestra tiempo. más clara y diáfana victoria contra el comunismo. Gran seguimiento tuvo nuestra más importante representación deportiva internacionalmente hablando, el Real Madrid de las 5 Copas de Europa. Y es acogido con vítores y aplausos por la multitud. En la retransmisión de estos acontecimientos destacó siempre la voz y erudición de uno de los más importantes profesionales del Nodo y hasta hoy de la televisión, el maestro, valga el calificativo taurino, Matías Prats.
Y empujan lo suyo tras la pelota ante el marco de Domínguez, hasta que por fin Stein consigue su propósito. 6-2. Saltando con emoción se muestra alegre el teutón. El nodo para mí es un recuerdo entrañable. Yo no volvería a hacer otra cosa si volviera a nacer que aquello que hice. En ninguno de los medios informativos en que he trabajado, en la radio, en el cine, en la televisión, y el nodo supuso para mí casi un juguete, tuvo la significación de un juguete. Hice infinidad de cosas deportivas y taurinas. Lleno a rebosar en las ventas para contemplar el mano a mano entre dos maestros, Antonio Bienvenida y Curro Nuestra Romero. fiesta nacional, donde casi siempre había un lugar para la sabiduría próxima al régimen de Antonio Bienvenida. Pero tampoco Nodo se olvidó de otro Antonio más díscolo y transgresor de apellido Chenel y su faena del toro blanco. Comenzaron los turistas y el culto feroz a la sueca. Surgieron los bikinis y los viajes en unos pequeños recipientes de nombre 600. Tras la descarga en Madrid, la caravana se pone en marcha por sus propios medios. Pero ya entonces la televisión comenzaba a hacer mucho daño al noticiario. La noticia viva llegaba cada vez a más hogares de España. Retransmisiones, concursos y el mismo cine comenzaron a ser habituales en el salón junto a la radio, hasta entonces la única reina del hogar. Nodo perdía inmediatez y actualidad, más aún en poblaciones alejadas, dado el rudimentario sistema de distribución, siempre a través de nuestras carreteras. Con el tiempo terminaría por desaparecer. Su muerte tuvo la dignidad de quien, tras haber cumplido su misión, deja paso al sustituto más joven y en consonancia con su época. La herencia de Nodo son unos extraordinarios archivos en los que perfectamente ordenados e informatizados se encuentran imágenes y documentos de todo este siglo y no solo de España. Un serio trabajo en la recuperación de materiales permiten tener imágenes desde 1896, es decir, desde el mismo origen del cine. Materiales que servirán para mejor comprendernos y estudiarnos. Yo, como tenía gran afición por el cine, pues empecé a colocar las cajas por un orden cronológico o numérico o de temas, y lo que al principio eran unas docenas de cajas, después fueron unos centenares, después terminaron por ser miles de cajas, que hemos llegado a tener pues 70.000 cajas de película en estos momentos. La sintonía ha dejado de sonar. Tampoco está ya la vieja pipera, el tranvía o la mochila de ruidosas hebillas. También se han perdido muchos sueños en el camino, pero siempre quedarán unos archivos que son parte de nuestra historia, la de España con todo lo bueno y lo malo, esa suma sobre la que se cimenta nuestro futuro.